dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 23 de abril del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Anita. Para llevar adelante este programa especial en el día de hoy, tenemos como siempre la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña y nuestro invitado, el ingeniero Jaime Durán Hernández, con quien vamos a cubrir todo el espacio del programa examinando las perspectivas de la guerra del Medio Oriente. El ingeniero Durán Hernández, como ya le hemos explicado, es un estudioso de la historia y de la política, y además es una enciclopedia andante que nosotros queremos utilizar en el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida. No sé si ya tiene los micrófonos puestos todavía. Todavía. Bueno, de todas maneras vamos a examinar, mientras tanto, los antecedentes de esta situación. Tenemos que decir que realmente los antecedentes más inmediatos van al año 1990 y al año 1991, cuando Saddam Hussein tomó la ofensiva de recuperar lo que fue la provincia de Irak, que se llama Kuwait, rica en petróleo. Y las investigaciones que hizo el Congreso de los Estados Unidos posteriormente al hecho determinaron que Saddam Hussein había llamado a la embajadora de los Estados Unidos por lo menos 2 veces y le había expresado las intenciones que tenía, con el compromiso expreso de Saddam Hussein de que iba a respetar los intereses norteamericanos en la zona, es decir, en Kuwait, mientras iba a sacar a los británicos. La embajadora de Estados Unidos no le dijo ni que sí ni que no, y Saddam Hussein entendió que si no le habían dicho que no, era una forma de decirle que sí. Parece que se equivocó, porque cuando tomó la iniciativa entonces de atacar a Kuwait, los Estados Unidos hicieron causa solidaria con el petróleo británico, y eso llevó entonces a todo lo que se llamó la tormenta del desierto. La historia está todavía muy reciente. Saddam Hussein tuvo que retirarse de Kuwait, pero se quedó gobernando. Mucha gente le criticó eso a Bush padre, pero así quedó. En estos días dijo él que si él hubiera seguido para sacar a Saddam Hussein del poder, eso hubiera debilitado o hubiera desbaratado la alianza que él había logrado construir para sacar a Saddam de Kuwait. Pero para que nos dé una visión más completa de los conflictos del Medio Oriente, vamos a pedirle entonces a nuestro invitado que nos favorezca con esa perspectiva, amigo Jimmy. ¿Cómo nos va? Bien, si tú haces un recuento a partir del 90, que puede servir como referencia, pero si se quiere entender qué acontece allí, hay que irse un poco más para atrás. Y sobre todo y ante todo porque hay una repetición histórica, casi dramática, que desmiente toda una serie de argumentos que se han venido enarbolando y que realmente se retornan a la importancia de la zona. La famosa zona del Medio Oriente está esencialmente constituida por unas 15 entidades, específicamente Egipto, Israel, Palestina, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Irán, bajando, si usted quiere, por el Tigris y el Éufrates. Aunque nos mojemos en el recorrido, llegamos al Golfo Pérsico, usted se encuentra con Kuwait, Arabia, y los pequeños países del Golfo, probablemente Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Adem, Omán, y finalmente usted tiene
ya fuera del Golfo Pérsico propiamente dicho, el Yemen que era antes del norte y Yemen del sur. Esa es la zona del petróleo. Esa es la zona del petróleo, y si sacamos a Egipto, si se quiere, y un poco menos a Siria, pero todos los demás conforman un centro petrolero. Lo que resulta curioso de esto es que de todos esos países, usted no puede sacar uno solo que en el siglo pasado no haya sido ocupado, invadido y explotado fundamentalmente por Inglaterra, eventualmente por Francia, algunos menos, y finalmente por los Estados Unidos. Pero sobre todo en los últimos 200 años, Inglaterra, los primeros 100 años por el interés del transporte, por el sitio, porque le quedaba en el camino hacia su gran colonia de la India. Pero primero estaba el Imperio Otomano. Sí, pero aún estando el Imperio Otomano, en los primeros 100 de estos 200 años, digamos, del 1800, si se quiere fijar un número, y si se quiere ser más preciso, 1798, comienza la incursión de Inglaterra aún por encima del Imperio Otomano en la zona. Exacto. En primer lugar, por la importancia que tenía la zona como medio de transporte y medio de comunicación entre la gran colonia que ellos tenían, que era la India, y desde luego la metrópoli del imperio en las Islas Británicas, etcétera, etcétera. Ahora, en esos primeros 100 años, ese es el contenido. La gran competencia se manifiesta específicamente en Irán, y el Golfo Pérsico prácticamente se lo apropia Inglaterra sin objeciones, todos esos pequeños países. Ahora, en Irak propiamente dicho, la competencia se manifiesta entre Inglaterra y Alemania. Todas estas competencias entre Rusia e Inglaterra en Irán, entre Alemania e Inglaterra en Irak, son partes del esquema que determinó la Primera Guerra Mundial. Porque ya a partir del 1900, es decir, después de agotado este primer siglo de intentos de ocupaciones y de ocupaciones reales, ya el objetivo fundamental no es el medio de comunicación, el intermedio entre la India y Inglaterra, sino esencialmente el surgimiento del petróleo. Que fue el que determinó el Canal de Suez. Sí, pero eso fue bastante... Bueno, el Canal de Suez se hace en el 1869. Sí, pero digo, lo determinó precisamente esa necesidad de comunicar. Así es. Esa fue una de las expresiones físicas de la ingeniería relativamente moderna, la construcción del Canal de Suez, que había sido un objetivo desde los tiempos de Lenin y mucho tiempo atrás. Pero de cualquier manera, con el surgimiento del petróleo, inicialmente en Estados Unidos y en Rusia, a mediados del siglo antepasado, pero ya a finales del siglo pasado, 1900, el petróleo juega un papel determinante. Y donde primero va a estar ese petróleo, con fines de ser explotado, es precisamente en Irán, fuera de Estados Unidos y Rusia. Desarrollado su explotación. Que es en el mismo 1901, para ser más preciso, Inglaterra consigue una concesión de Irán, que se consolida entonces la famosa British Petroleum Company, que no se llamaría así de primer intento, sino que se llamaría la British, la Anglo-Persian Petroleum Company, que es cuando comienza la explotación del petróleo. Hay dos fenómenos que van a ejercer un esfuerzo extraordinario por la búsqueda de ese petróleo, que son el surgimiento de los vehículos de motor, específicamente los carros, camiones, etcétera, pero sobre todo y ante todo, en ese momento, la decisión de Winston Churchill de convertir todas las fuerzas navales de Inglaterra, pasarlas del carbón al petróleo. La Primera Guerra Mundial... Y hay que decir que Gran Bretaña era su flota. Pero claro que sí. Desde luego, la Primera Guerra Mundial es la principal expresión de la competencia precisamente por estos territorios, y muy concretamente por estos territorios del Medio Oriente. Inglaterra, Francia, como parte de las entidades gananciosas, se apoyan, como lo harían después en las Naciones Unidas, que siempre han servido de manto a las potencias ganadoras, a las potencias triunfantes, para, mediante una serie de mandatos, obtener, precisamente como decía el arquitecto de allá, desde el Imperio Otomano descalabrado, todas esas propiedades y repartirse. La situación que tuvo efecto... Quedó Alemania fuera. Alemania quedó fuera como derrotada. Se quedó con el deseo de prolongar su famoso
ferrocarril de Bagdad hasta Berlín, que desde luego llegaría hasta el Golfo Pérsico, y del Golfo Pérsico pasaría incluso a Siria y prácticamente a Haifa, lo que hoy es parte de Israel. Pero esa Primera Guerra Mundial es esencialmente una competencia por los territorios y muy particularmente por los territorios del Medio Oriente, con lo que se las arreglan Francia e Inglaterra a través del llamado acuerdo de Sykes-Picot, con la que se repartieron esos territorios, entre ellos el territorio muy específicamente de la Mesopotamia. Pero de Irak. definitivamente entre Francia y Gran Bretaña quedó gananciosa Gran Bretaña. Mucho más. Francia apenas se queda con Siria y una parte del Líbano, mientras que Inglaterra se queda con todo lo importante. En lo que no compartido estaba, con Estados Unidos. que lo va a compartir inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. Ahora, Irán no era parte de ese fenómeno y sin embargo ya había sido conquistado en gran medida por Inglaterra y Rusia, de manera que Inglaterra se queda con los petróleos de Irak y de Irán, y además de eso tiene ahora en sus manos el petróleo de Irak, que todavía comienza a explotarse bastante más tarde con relación a Irak. Ahora, Estados Unidos estuvo muy temprano cuando Arabia Saudita comenzó a sacar su petróleo. Pero Arabia comienza bastante más tarde. De hecho, el primer petróleo de Arabia Saudita aparece en el 38, aunque ya en el 33 ya había hecho concesión de los Estados Unidos. Estados Unidos se posiciona precisamente en Arabia a través de una serie de compañías que es la Aramco, que es un consorcio, mientras que Inglaterra lo hace en Irán a través de esta que se convierte en la British Persian, no Anglo-Persian, que se convierte después en la British Petroleum, y a partir de la Turkish Petroleum Company, que después se convierte en la Iraq Petroleum Company. A través de estas dos compañías, que son realmente verdaderos consorcios, penetran estas fuerzas. Pero Inglaterra, sobre todo y ante todo, en Irak, primero le impone una monarquía que dura desde 1921 hasta 1958. Una monarquía que se divide en tres, entre el padre, el hijo y el hijo del hijo. Pero al final de cuentas, aún con las independencias declaradas, aún con el abandono de los llamados mandatos, se queda Inglaterra permanentemente en Irak y se queda permanentemente en Irán. Es precisamente en la década del 50, en Irán a partir de 1950, cuando Mossadegh derroca al Shah, nacionaliza el petróleo y luego es derrocado por donde penetra rápidamente los Estados Unidos, junto con Inglaterra. Mientras que en Irak aparece ya con Qasem en el 1958, que desaparece la monarquía definitivamente impuesta por Inglaterra en el 21. El partido de manera que cuando llegamos a 1980, estoy haciendo unos saltos para mantener un esquema, tú te encuentras con esta situación. Primero, un Irak que ha nacionalizado el petróleo definitivamente, con la participación ya de Saddam Hussein, que entra en el 68 en el gobierno, pero que entra en el 78 ya como presidente formal. Pero que hay que decir que sube como militar, porque era parte de un golpe de Estado militar. Así es, pero además de eso como parte del partido base. Ahora, usted llega al 80, que es un año crucial, 1979, en cuanto concierne a estas contradicciones terribles en materia del petróleo y del poder en la zona. Por un lado, el Shah es derrocado y por el otro lado, Saddam Hussein toma el poder en Irak. Sí. Aquí comienza un juego interesantísimo entre Inglaterra y Estados Unidos por un lado, y esto sí es importante porque ya entramos en el tiempo preciso. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra, primero, no puede estar de acuerdo con la ayatollah, que ha derrocado a su hombre, que era el Shah de Irán. Sí. El hombre que le había permitido las explotaciones de todo lo que habían querido, y que a partir de 1954 era cada vez más sólido, sobre todo durante el gobierno de Eisenhower en los Estados Unidos. Pero a partir del 1980, cuando comienza una guerra que no era nueva, como se ha planteado por el Shah del Arab, que era un problema muy viejo, Estados Unidos, pues, entiende que apoyándolo a los dos y manteniéndolo, golpeándose tan rudo como sea posible, puede mantener una situación de debilidad posterior, y comienza un apoyo radical a Saddam Hussein. Y déjame dar este dato porque no es tan frecuente. El presidente Reagan levanta
una serie de observaciones que tenía sobre Irak, lo saca de una lista de países que eran hostiles y declara que hay que darle todas las cosas que necesite para que pueda enfrentarse con Irán. Con Irán. Y a la persona que manda en ese momento es a su amigo Rumsfeld, Sí. el actual secretario de Defensa. Eso es. Entonces se declara darle todas las facilidades tecnológicas a Irak, incluyendo la venta de productos y de armas químicas Y biológicas, y dándole facilidades para la instalación y la búsqueda de armas, de armas atómicas. Sí, eso es importante. Eso se produce. Es que es importante que destaquemos eso, porque una de las cosas que se han enarbolado precisamente ahora con la agresión a Irak, es decir, que es un régimen criminal que ha usado esas armas en contra de su propio pueblo y en contra de sus vecinos. Pero cuando se ha enarbolado esa argumentación ahora se deja fuera que fueron provistas precisamente por Estados Unidos y en parte también por otros países europeos como Gran Bretaña. Y para los que quieran más información, vale la pena mencionar que aquella vez se valorizó. Primero, hubo más de 700 permisos concedidos por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos con autorización del Ejecutivo para la venta de esos productos. Y además de eso, el monto de las ventas de aquella época fue aproximadamente 1.500 millones. Como 1.500 millones no significa nada porque la gente se confunde. Simplemente compárelo con nuestra deuda externa para que usted vea que era la tercera parte cuando llegó el gobierno, pero ahora es como la quinta. Pero de cualquier manera, para que se tenga una idea de cuál es el monto que estaba envuelto en esas armas. Esas son posiblemente las que estaría buscando ahora Bush. Y dice, bueno, él no las gastó todas. Porque cuando la utilizó en algún grado contra Irán y la utilizó en algún grado contra los kurdos, pues estaba muy bien que la usara porque para eso se la habían vendido. Quiero decir, desde el punto de vista de quien lo está planteando. Pero no hay que extrañarse mucho. Antes Inglaterra había utilizado en Irak armas químicas con una expresión famosa de Winston Churchill que decía, esas armas químicas no hay otra cosa que utilizar sobre esta gente incivilizada como los kurdos, cuando la estaba utilizando precisamente Inglaterra. Todo esto le da una impresión a usted de la falsedad de todos estos planteamientos. La argumentación. Entonces, lógicamente, cuando se producen todos estos acontecimientos a partir de Kuwait, que ya en el 1990, específicamente en noviembre del 90, la guerra comienza el día 15 de enero y termina en febrero del 1991. Todo el proceso subsiguiente y todo este aparataje no se debía a que Kuwait fuera muy querido. Era sencillamente que Kuwait había sido una posesión durante 2 siglos de Inglaterra y se la llegaba a poseer Irak, de la cual era parte relativamente pues, en la sección de Basora. Entonces se crea todo este argumento. No sé si tendremos chance posteriormente para ver algunos aspectos todavía mucho más recientes, como son, por ejemplo, la ley que promulgó el presidente Clinton por iniciativa. Vamos a hablar de eso posteriormente. Por iniciativa del Senado sobre la liberación, entre comillas, de Irak. Vamos a ver una cosa, porque aquí yo tengo los argumentos que dio el señor Rumsfeld para la guerra a Irak. Puso objetivos generales: defender al pueblo americano, Primero. eliminar las armas de destrucción masiva de Irak y liberar al pueblo iraquí. Esos son los objetivos generales. Entonces puso los objetivos específicos, dijo: liquidar el régimen de Saddam Hussein, identificar, aislar y eventualmente eliminar la capacidad en armas de destrucción masiva de Irak y sus redes de distribución, buscar, capturar, expulsar a terroristas que hayan encontrado refugio en Irak, recolectar tal información de inteligencia como pueda ser encontrada. Perdón, eso de los terroristas tiene que ver con Osama Bin Laden, porque se ha estado tratando siempre de vincular a ese personaje sospechoso que aparece y desaparece, y que a veces cuando aparece lo que hace es favorecer las posiciones del gobierno norteamericano, como cuando salió a solidarizarse con Hussein y luego volvió a desaparecer, pero eso fue suficiente para decir, ustedes ven, están juntos ahí los dos. Los pájaros de la misma ala. El cuarto que dice, recolectar tal información de inteligencia como pueda ser encontrada relacionada con redes de terrorismo en Irak y más allá. La quinta es recolectar tal información de inteligencia como pueda ser encontrada relacionada a las actividades de la red global de armas de destrucción masiva ilícitas. Y 6, finalizar las sanciones e inmediatamente llevar ayuda humanitaria, alimentos y medicina a los desplazados y a los muy necesitados ciudadanos iraquíes.
Séptimo, asegurar los campos y recursos petrolíferos de Irak que pertenecen al pueblo iraquí y que ellos necesitarán para desarrollar su país. Y octavo, ayudar al pueblo iraquí a crear las condiciones para una rápida transición a un autogobierno representativo. Bueno, ahora uno coge la prensa de ayer en la tarde y ve, inspector de ONU dice, falsifican documentos en Irak. Y aquí aparece el jefe de los inspectores de desarme de la ONU, Hans Blix, dice, se reunió el martes con el Consejo de Seguridad para hablar del eventual regreso de su equipo a Irak. Denunció la falsificación de documentos para justificar la guerra en Irak en una entrevista adelantada parcialmente. Pero esto estuvo precedido porque hubo previamente ya una admisión de que el informe que le había entregado el señor Tony Blair al secretario Colin Powell estaban falseados. Y sin embargo eso sirvió para la exposición que el secretario de Estado presentó a Naciones Unidas, y sobre todo eso y el descrédito que se lanzó sobre el trabajo de los inspectores del Consejo de Seguridad y sobre el propio Consejo de Seguridad, entonces Estados Unidos se lanzó a la guerra. También se buscó vincular a Osama Bin Laden, ¿verdad?, con los actos de terrorismo, y ahora hay unos detectives buscando unas cuentas de Saddam Hussein en Suiza para que responda de los daños ocasionados en el World Trade Center. Nada de eso se ha aprobado. ¿Cómo queda ahora el gobierno de Bush con esta situación? Yo creo que al gobierno de Bush no le importa en absoluto este asunto. Y creo que lo ha demostrado hasta la saciedad. Cuando decía al principio, allá en enero del año pasado, del 2002, que el que estaba con él, se estaba con él o contra él, con él o contra el terrorismo, y que si las Naciones Unidas no funcionaban, pues sencillamente demostrarían que eran irrelevantes. Él está haciendo todo lo posible y efectivamente ha logrado demostrar, en eso no hay que darle la razón, que las Naciones Unidas no son irrelevantes, son ridículas. Es una organización que no sirve para nada, a menos que no sea para apañar las cuestiones peores. Y ahora mismo Bush la burla hasta el extremo cuando algunos de los miembros de las Naciones Unidas están hablando de retornar los inspectores, lo que es una ridiculez también. Y Bush dice que no va a mandar 100, sino 1000, porque él va a encontrarla posiblemente, pero él podría encontrarla mucho más fácil si buscara los archivos del Departamento de Comercio para que le digan dónde fue, qué fue lo que vendieron, en qué envases estaba, en qué cantidad específica fue. ¿Sabes que eso se notó cuando el señor Tony Blair estaba en el Parlamento con un documento en la mano pidiéndole cuenta a través de la televisión a Saddam Hussein, que de manera pormenorizada, que dónde estaban tantos envases de tal cosa, tantos envases de tal otra? Parece que tenían la factura de venta en la mano, ¿verdad? Posiblemente porque nadie la tenía con más precisión que aquellos que se la vendieron con autorización del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. De manera que todo esto tiene una dosis de falsedad absurda. Y definitivamente ahora mismo con este replanteamiento de mandar otra vez los inspectores, uno se pregunta hasta qué punto se puede burlar a la gente, porque no es solamente burlar la sensibilidad, es como burlar la inteligencia de los demás. Y Bush hace bien hasta cierto punto diciendo, yo no quiero los 100 de ustedes porque eso no me interesan, ya me sirvieron lo suficiente, yo voy a buscar 1000 míos. Y definitivamente, como yo sé lo que había, porque se lo vendió a los Estados Unidos, si no lo encontramos, pues lo inventamos, con el fin de buscar una justificación posterior, que por otra parte sabe que no necesita, porque cuando usted apela a la fuerza como elemento esencial, usted no necesita argumentos. Pero óyeme, no hay argumentos válidos. El presidente Bush está buscando la reelección. Y aunque no le importe, y yo pienso que en algún momento le va a importar, en este momento el FBI está emplazado por el senador Jake Rockefeller para que explique cómo fue que se le pasó al FBI que todos esos documentos que se presentaron a las Naciones Unidas estaban falsificados. Es decir, esto que ahora denuncia el señor Blix, ya está obligado el señor, el director del FBI a darle una explicación a los Estados Unidos. Cuando ese informe se dé diciendo que efectivamente todo aquello estaba falsificado, en medio de una campaña a donde la parte fuerte que está esgrimiendo el señor Bush para pretender una reelección es esta campaña. Ahora mismo ya en la televisión, ayer uno observaba
cómo algunos analistas estaban cuestionando lo difícil que le va a resultar explicar el que no han aparecido las armas de destrucción masiva. De cualquier manera, una cosa está clara. Estados Unidos ha insistido en que Irak tiene unas armas de destrucción masiva porque él se las vendió. Y no creen que él la destruyera en algún momento. Y como quiera que tienen definitivamente detalles de qué fue lo que compró, por eso, como el señor arquitecto de para allá, pues Tony Blair nada más tenía que haber prestado las facturas y decir, mira, esto es lo que tenía, ahora lo que no sabemos si definitivamente la destruyó o sencillamente qué hizo con ellas. Porque aunque tú la encontraras, bueno, pero si no la usó en el descalabro del 91 y no la usó ahora, y al final de cuentas se la tenía, es demasiado manso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos sobre el tema, porque hay algo más que agregar sobre este asunto. Adelante, por favor. Pues bien, seguimos entonces nuestra entrevista con el amigo Jaime Durán Hernando sobre el tema de las perspectivas del conflicto en el Medio Oriente. Estábamos ahora mismo examinando lo que pasó con las armas químicas y biológicas, precisamente durante la guerra de tormenta del desierto. Yo estaba aquí recordando que Estados Unidos, de acuerdo con una película que nosotros tenemos y que está producida nada menos que por una de las casas más acreditadas de Estados Unidos, no de estos estudios, en fin, poco relevantes, es prácticamente un documental donde se informa que las tropas de Estados Unidos fueron contaminadas en el momento en que fueron bombardeados los centros, los almacenes donde estaban esas armas, y todos los vapores que se despidieron de allí con el régimen de brisas cayeron sobre la tropa norteamericana y volvieron enfermos a sus casas de vuelta de la guerra de tormenta del desierto. Y por cierto, es el caso del soldado francotirador, el que mantuvo a Washington en jaque durante casi 2 meses. Ese tipo estuvo ahí en la guerra de tormenta del desierto y ahora sus abogados dicen que fue afectado por esas armas químicas. Pero lo cierto es que el Pentágono, conforme a este documental, estuvo negando que las tropas habían venido enfermas para no admitir que ese material estaba ahí, para que no se averiguara quién se lo había suministrado, o sea, tratando de ocultar el hecho. Lo inocultable. De lo inocultable, ¿no? De cualquier manera, lo que sí se acepta prácticamente sin discusión es el altísimo número de personas afectadas. Lo que no está tan seguro es la fuente. Si fue ese o por el contrario fue el uso del uranio llamado empobrecido, el uranio 238, que se utilizó como proyectil para destruir tanques, y no solamente que se utilizó en el Golfo Pérsico, sino que se usó también en Yugoslavia. Y resulta que el síndrome es idéntico. Y lo que podría ser cierto en un sitio no es cierto en otro, de manera que habría que buscar identificación. Incluso testigos oculares que tuvieron, que fueron actores en los fenómenos de Kosovo, planteaban que cuando las fuerzas norteamericanas e inglesas hicieron la distribución de dónde se iban a colocar los militares procedentes de otros países, ellos tuvieron el cuidado de no colocarlas de ellos en los lugares donde habían utilizado estas armas de uranio empobrecido. Para que la gente tenga una idea de lo que es el uranio empobrecido es el llamado uranio 238, que es el que se encuentra más o menos natural en las minas llamadas de Pexblenda, desde el cual se separa por una serie de procedimientos el uranio 235, que es el que sirve para hacer la bomba atómica, y el que te queda, que está empobrecido porque le han quitado el 235. Hay almacenes inverosímiles en los Estados Unidos, porque para producir la primera bomba atómica tuvieron que almacenarlos en cantidades enormes, y el uso de ese material como proyectil, que tiene una enorme capacidad de penetración, pero cuando destruye un tanque, por ejemplo, queda un polvo adherido, y además de eso en el medio ambiente, que es lo que se estima que produce ese síndrome del Golfo, que después también se llamó el síndrome de Kosovo. De manera que lo que sí se sabe es la enorme contaminación por las armas utilizadas, más que la fuente, que eventualmente podría ser esa, pero que eventualmente puede ser también esa otra, que tiene sustentante muy sólido. En el documento a que nos hacíamos referencia, es decir, la película documentada, se hablaba de la contaminación de la familia. O sea, que no solamente llegaron enfermos los veteranos, sino que contaminaron a su familia.
Y eso no es propio de una contaminación química, sino bacteriológica, ¿no? O sea, ahí se ve que Lo que pasa es que el fenómeno este del uranio produce precisamente un gas que al mismo tiempo es tóxico y al mismo tiempo es radiactivo. Es decir, que tiene una doble función y desde luego al dañarse el medio ambiente, no solamente quedan afectados los militares, sino todo el que pase cerca de aquellos lugares, no, incluyendo los animales. Sí, yo me refiero al hecho de que al volver a Estados Unidos, a su familia en muchísimos casos quedó contaminada también. O sea, que habría que ver qué fue lo que podría producirse de cualquier manera con cualquiera de los fenómenos. De todas maneras, eso es de las cosas que habrá que demostrar posteriormente. Ahí también, precisamente días antes de declararse la agresión a Irak, Irán depositó en el Tribunal Internacional de La Haya un expediente diciendo que precisamente Estados Unidos había armado a Irak de todas esas armas para que la usara en la guerra contra Irán. Expediente que por otra parte reposa porque estas cosas de las que estamos hablando aquí uno no se las inventa, están ahí en la documentación incluso accesible desde el Congreso de los Estados Unidos vía tu famosa línea de internet. Entonces nadie se las está inventando ni las está redescubriendo, están ahí, están disponibles para el público. Pública. Son informaciones públicas, correcto, con comentarios muy ricos de múltiples fuentes. Incluso están los nombres con mucha claridad de los funcionarios, de los congresistas que hicieron denuncias muy formales, sí, incluso con hasta con números de cuentas y números de permisos y cantidades de permisos y monto de las compras y fecha de las mismas. De manera que se trata de información muy fehaciente, muy fácil, además muy tangible. Muy poco conocida por las generaciones actuales del pueblo norteamericano. Estas son de las cosas que deberían ser conocidas y difundidas para que se sepa cuál es la verdad. Ahora, usted hablaba, arquitecto, de las proyecciones de este asunto. Yo creo que las proyecciones son tan terribles, porque aparte de la argumentación absolutamente insostenible y además de eso ingenuísima, pero no por lo ingenua menos perversa, de que se va simplemente allí para combatir un tirano, de que se va a liberar un país que, dicho sea de paso, es de lo que tiene más avance en materia en el Medio Oriente, porque tanto Irán como Irak, como Siria y Egipto, incluyendo a Israel, son de los países que tienen sistemas más o menos democráticos, al menos en términos formales. De manera que tanto Irán como Irak tienen sus propias constituciones, sus propios regímenes, sus elecciones periódicas. De manera que tú te encuentras ahora con unos argumentos que tú dices son tan inconsistentes. Y precisamente ahora, arquitecto, cuando se manda, y el señor Ogando, cuando se manda al señor Jay Garner para que le enseñe democracia a Irak, el nuevo gobernador, definitivamente que va a aprender mucho Irak de este señor, porque él podrá enseñar mucha democracia, primero porque él es un militar, y lo que no puede hacerlo entender por una vía lo entenderá por la otra. Él nunca ha sido ni político ni profesor de política, no conoce el pueblo de Irak excepto de referencia, y alguna vez porque estuvo ligado con los kurdos. A propósito de eso, y a propósito de eso, él está enfrentando una situación muy heterogénea, porque allí hay varias etnias, ¿no? Están los chiitas al sur, los kurdos al norte, ¿verdad? Están los sunis, que son una minoría. Saddam era suní, que era lo que gobernaba. Pero era una minoría notable porque se estima que entre la población islámica, que es el 95%, un 95% en su conjunto, independientemente de las etnias, el 60% es chiita y el 40% era suní. De manera que eran relativamente... 40%, tanto sí. Sí. Esos son los números, 60 y 14%. Pero que entre los kurdos, a su vez, son también islámicos. Todos son islámicos. O sea, que son etnias diferentes, pero con religiones similares. Esos son los números que se dan como aproximados, 40 y 60. De manera que está más o menos equilibrado y aparte de que también se le concede a veces demasiada importancia a esas diferencias de tipo sectorial, porque al final de cuentas todos proceden del mismo islamismo y con diferencias pero se tienen unas ganas terribles con otros, ¿sabes? Eso es lo que hace precisamente difícil que vaya nadie allí a tratar de implantar una democracia, como intentar implantar la democracia en Haití.
Ahora mismo vino, hace pocos días, el primer ministro de Canadá y reconoció que es imposible implantar en Haití lo que nunca había habido, ¿no? Algo que nosotros hemos dicho 1.000.000 de veces. No por inteligente, sino porque eso se ve a simple vista. Así es. Ahora, una de las cosas más curiosas también sobre esto es que a este señor, a Jay Garner, se le asigna por demostración la condición de judío, es decir, de sionista. Y además de eso aparece un documento que está publicado y que está por ahí incluso, en la que él apoyaba el llamado YINSA, que es el Instituto Judío de Libertad Nacional, de Asuntos sobre la Libertad Nacional, en la que él es parte de esa asociación. Y como comprobación complementaria o información cruzada, si usted se busca qué dice YINSA, por ejemplo, ¿qué opina sobre lo que está aconteciendo en Irak? Ellos dicen que Estados Unidos no puede cometer el error de ir a enseñar un poquito de democracia, que tiene que enseñar democracia profunda, que le llegue al alma a los iraquíes, y que eso involucra un periodo de tiempo muy largo en el cual Estados Unidos no debe salir de Irak, para que esa enseñanza le llegue a la médula, ¿no? ¿Sabes qué me recuerda eso? Bueno, aquí se atribuía a Petán Trujillo haber dicho que la paz venía de palo y que la tranquilidad venía de tranca. Parece que ese periodo de persuasión se está planeando para Irak. Óyeme, hay un tema que no podemos pasar por alto porque tú y yo bregamos mucho desde el CODIA con los grado a grado. Ahora resulta que se ha hecho una fiesta de grado a grado para la reconstrucción de Irak. Es decir, el gobierno de Estados Unidos hizo una lotería y, sorpresa, el premio se lo sacaron la Bechtel, el vicepresidente, la Bechtel del George Shultz, el antiguo secretario de Estado, y la Halliburton, que es la empresa del señor vicepresidente Dick Cheney. Y entonces $7.000 millones. El señor Blair sale corriendo, ¿no?, a Estados Unidos, igual que ha pasado con las empresas británicas que no le han dado cabida, y entonces le dicen, bueno, ya en esta ya no caben, pero para la próxima le vamos a dar oportunidad, pero mientras tanto pueden venir como subcontratistas. Entonces, sacando ahí material del internet, encontramos que habiendo recibido los contratos de tipo global, grado a grado, sin embargo los subcontratistas van a tener que licitar. Es decir, que ellos van a buscar la más baja oferta. La masa está dada. Ahora, para ganarse un hueso hay que licitar. Hay que fajarse a licitar. Aunque esto es tan ridículo y tan vergonzoso que mueve un poco a risa, es al mismo tiempo tan grave, porque si en algo se ha manifestado también la falta de moral a nivel universal, es también con esta competencia de varios miembros de las Naciones Unidas que se plantean aquel esfuerzo, aquellas ganas tan terribles de ir a reconstruir a Irak. ¿Y por qué no reconstruyen cada uno su propio país? ¿O por qué no se reconstruye Afganistán? Sí. Porque la reconstrucción de Irak presupone que el propio país de Irak va a aportar todos los dineros, toda la ventaja, de manera que hay un negocio redondo que tampoco se hizo, que también se hizo de grado a grado. Yo destruyo, y en la misma medida en que yo destruya, reconstruyo con los dineros tuyos, y hago el negocio de destruirte y de reconstruirte. Pero por eso, es la cosa más inmoral y más absurda. Sí. Pero aparte de eso, unas Naciones Unidas que prácticamente destruyeron a Irak en los procesos de penalizaciones y de sanciones, no se le ocurre a ninguno prácticamente hablar de ninguna sanción a los Estados Unidos ni a Inglaterra, porque esos no son sancionables, y las inmoralidades de ellos son realmente modelos de moralidad, y son los... Ahora que tú pones el tema, yo me pregunto, porque Estados Unidos ha estado persiguiendo al equipo de gobierno de Saddam Hussein para pasarle juicios como criminales de guerra. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde le va a pasar juicio? ¿Y quién le va a pasar juicio? Hoy escuchaba yo en la televisión de los Estados Unidos, nada menos en CNN, que de los prisioneros que están ahí en Guantánamo, que se tomaron en Afganistán, hay niños de menos de 15 años. Prisioneros en Guantánamo. Me llamaba mucho la atención estos días, sin penetrar muy a fondo sobre el problema, en el que pueden haber diferencias de criterio.
de el enfoque que se hacía en uno de los sectores de las Naciones Unidas, de las pobres Naciones Unidas, que son una lástima del mundo, de la falta de derechos humanos en Cuba. Digo, pero qué lástima que se le quedó un pedacito que se llama Guantánamo. Porque si usted va a enfocar el territorio completo, enfoque a Guantánamo, donde se produce un fenómeno sin antecedentes en los tiempos modernos ni premodernos y tal vez ni siquiera antiguos. Personas encadenadas, con los ojos tapados, con los oídos tapados, a la intemperie, en un país donde porque en un país donde la inclemencia del tiempo es tan terrible. Y esto sencillamente no es ni condenado ni sancionado por nadie. Ahí no hay derechos humanos. Ahí lo que hay son deformados humanos. O ya deshumanizados. Sí. Es decir, el mundo vive una situación tan terrible, tan vergonzosa, que tú no tienes ni siquiera para dónde mirar, porque antes usted tenía por lo menos posiciones más o menos encontradas en un determinado equilibrio mundial. Pero ahora es una competencia a la inmoralidad y una competencia a la prebenda. Vamos a hablar un poquito sobre petróleo, porque una de las cosas que vimos hace ya unos días en un artículo es que Irak en manos de Estados Unidos, y ya con una organización o una administración provisional que haya sido reconocida o algo por el estilo por la comunidad internacional, entonces iba a representar una especie de caballo de Troya dentro de la OPEP, ¿verdad? No sabemos si eso se va a lograr, si una cosa y la otra, si se va a lograr establecer un gobierno. Yo creo que todavía no saben qué gobierno va a ser posible allí, ¿verdad? Y menos si va a merecer o no el reconocimiento internacional. Pero lo cierto es que hay un trasfondo que nosotros tenemos que examinar. Hay una documentación que ha salido a relieve, sobre todo buscándolo en el internet, de que Irak había acordado con Unión Europea valorar su petróleo en euros y no en dólares. Y además la posibilidad de que ese ejemplo fuera seguido por los otros países de la OPEP, es decir, que se produjera una concertación en donde las necesidades de Estados Unidos en materia de petróleo, que las compra ahora con dólares que emite e imprime los propios Estados Unidos, tendría que comprarlo con otra moneda que no es la norteamericana. Eso desde luego sería una situación muy grave para la economía de unos Estados Unidos que ya están en una situación muy grave desde el punto de vista económico, con la economía paralizada. Y podría, dentro de la mentalidad de esa nueva estrategia de la agresión por presunción, esa es una traducción que le hemos buscado a la nueva política, ¿no? Que no es prevención, que no tiene una traducción propia en el español. Es decir, yo presumo que fulano me va a agredir, yo lo voy a agredir Podría primero. llamarse preacción. No es una reacción, es una preacción. Sí, pero es una preacción movida por una presunción. Claro. Claro, pues tú puedes imaginarte cualquier cosa y tú arrancas por ahí en fa, porque tú asumes que está fulano de tal o prensejo de tal tiene una intención agresiva contra ti. Es decir, esa es una situación que, vista desde el punto de vista de lo que se planteó, de que había armas de destrucción masiva, prepararon el ánimo del pueblo norteamericano para que diera apoyo a lo que fue la decisión unilateral tomada por el gobierno de Estados Unidos, aunque con el apoyo muy precario de Gran Bretaña y España, de ir a atacar a Irak, cuando se le decía que tenía allí la posibilidad de ser agredido o porque se pudiera poner en marcha actos de terror en el territorio de los Estados Unidos. Ni una cosa ni la otra se han probado. Lo que ahora sí puede con esta visión, ¿no?, de las cosas, lucir, es que Estados Unidos puede haberse adelantado a la posibilidad de que se transfiriera todo el petróleo del Medio Oriente al euro, con las consecuencias que eso podría tener desde el punto de vista de la economía mundial. Y eso podría determinar con toda claridad
establecería la posibilidad de que esa fuera la verdadera motivación de la declaración de guerra. ¿Qué tú opinas? Mira, yo conozco el planteamiento y aunque está muy bien estructurado, con mucha nitidez numérica, no es compatible, absolutamente compatible. No es que no es compatible en absoluto, no es totalmente compatible con el hecho de que ciertamente mucho antes de que apareciera el euro ya como moneda, ni siquiera como manera de cuenta, ya estaba decidida la suerte de Irak. Entonces, claro, eso jugaría un papel determinante, que la OPEP, por ejemplo, pasara a utilizar el euro como elemento básico de moneda para los Estados Unidos. Ahora, el fenómeno de hecho en este momento deja de tener tanta importancia, porque aunque eso fuese el argumento fundamental, ya con la capacidad de producción de Irak en manos de los Estados Unidos, ese fenómeno deja de tener la importancia que tendría. De cualquier manera, el fenómeno de la toma de Irak, de la ocupación de Irak por los Estados Unidos, tiene un efecto notable en el fenómeno del petróleo. Pero hay un detalle, hay un detalle muy interesante, porque cuando se esbozó el tipo de gobierno que Estados Unidos quería poner, Irak decía, y va a trabajar con el dólar. O sea que una cosa estaba clara y era que no iba a haber ninguna otra moneda en esa nueva economía que iba a implantar ese nuevo gobierno. Esa es su propiedad, para eso lo han ocupado. O sea, se está comportando como si fuera su propiedad y en función de los intereses de los Estados Unidos. En una de las cosas en que no ha habido duda en ninguna especie, esto es pues, en función del interés de los Estados Unidos, desde todos los puntos de vista. De cualquier manera, esto puede tener un efecto. Pero a mí no me gusta generalizar, porque este es un programa que pasa por los Estados Unidos. Una cosa es el pueblo de los Estados Unidos y otra cosa es su gobierno o los grupos que detrás de los partidos políticos gobiernan la economía de los Estados Unidos, que nosotros vemos claramente confrontados con el interés de la democracia norteamericana e incluso pues enfrentados también con la democracia del mundo entero, porque así es como ellos visualizan sus propios intereses con la nueva filosofía prácticamente desacreditada del neoliberalismo. De todas maneras, Jimmy, se nos acabó el tiempo. ¡Ah, caramba! De modo que vamos a tener que seguir en otra oportunidad conversando sobre estos temas, que siempre son de gran importancia e interés para todos los dominicanos y también para los latinoamericanos y los dominicanos que viven en el exterior. Nos despedimos por el día de hoy. Mañana probablemente, debido a una gentil invitación que tenemos a unos actos en la Secretaría de las Fuerzas Armadas en ocasión del 24 de abril, el programa lo inicia nuestro amigo el licenciado Roger Ogando. Nos incorporaremos un poquito más tarde. Nos despedimos hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espaillá Nanita y Roger Ogando. Hasta luego. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.